El fenómeno migratorio que persiste en la región Soconusco ya afectó a muchos sectores productivos. En lo laboral, la llegada de miles de migrantes de distintas nacionalidades ha quitado el trabajo de mucha gente de la zona, informó María de Jesús Olvera Mejía, secretaria general de la Federación de los Trabajadores de Chiapas, adherida a la Confederación de Trabajadores de México. No tenemos trabajo, pero los ayuntamientos le dan trabajo a los haitianos. Está bien, dice, es que los derechos humanos, sí, ¿dónde quedan los derechos humanos de los chiapanecos? O sea, ahí se tiene que buscar algo que sea coadyuvar y que sea realmente equitativo tanto para los de aquí, que los chiapanecos, como para los señores que vienen inmigrantes. Por ejemplo, muchos espacios en las inmediaciones de los mercados ocupados por comerciantes de la ciudad fueron desplazados por el comercio informal de los migrantes de Haití. No, pues la verdad, pues un 40-50% sí. Perfectamente, ¿por qué? Porque aunque vienen de paso, si tú ves, pues ya muchos se quedaron aquí, bueno, varios en Tapachula a vender en el mercado informal, en el trabajo informal, perdón, con vendimias, y pues también eso quita mucho empleo informal, pero al fin empleo para los compañeros. La líder de los setemistas dijo que el trabajo de los obreros fue desplazado en un 50% por la mano de obra extranjera, pues ahora se le ve a los migrantes trabajando tanto en obra pública como privada, por lo que exhortó a los ayuntamientos de la frontera sur a dar condiciones laborales para mexicanos y extranjeros. Sí es cierto, son inmigrantes, todo eso, pero también que volteen los ojos a los que somos oriundos de Chiapas, porque también en Chiapas se come, en Chiapas se vive y en Chiapas hay necesidades. Y la verdad el gobernador ha hecho todo lo posible por hacer que esto se haga lo menos caótico posible, y ha estado ayudando, pero pues la verdad hay muchas cosas que salen de control porque son muchos los inmigrantes que vienen, o sea, imagínate, cada caravana son de 4,000. Por su parte, René Simón Ortega, empresario de la construcción en la ciudad, no coincidió con estas declaraciones, pues aseguró que la falta de mano de obra local en la frontera sur se debe a que grandes construcciones están acaparando a los obreros y no a un desplazo de los extranjeros. Bueno, en mi criterio no hay desplazamiento de la mano de obra local. Más que nada yo considero que es una incorporación a la fuerza laboral de la zona, porque tenemos la demanda de mano de obra y por lo regular los extranjeros se les contrata como ayudantes general en áreas muy básicas de la construcción y gracias a Dios hay mucha obra en proceso. Tenemos bastantes obras que requieren mano de obra local y de la que se está incorporando de los migrantes. Actualmente, en la ciudad hay obras grandes en proceso, como la plaza comercial que se construye en las antiguas instalaciones de la Feria Tapachula por parte de la iniciativa privada. En los meses recientes se construyó el complejo cultural en la estación del ferrocarril, esto por el gobierno federal. Eduardo Flores, Noti 13.